Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa Apuntando lo Alto, donde queremos, como siempre, seguir abordando distintos temas de la actualidad y que quieren, de alguna manera, o necesitan de un diálogo, de un tiempo de escucha y de un tiempo de aportar también desde lo que es nuestra vida, nuestra convicción como cristianos que somos en este mundo y en esta sociedad. Estamos en este bloque, diríamos, de estos programas, como presentábamos la semana pasada, sobre cómo vivir nuestra fe, concretamente en nuestra realidad, en nuestro país, hoy en España. Y en concreto vamos a abordar en el tema de esta semana cómo abordamos o cómo vivimos la fe. La fe debe quedarse en el ámbito de lo privado. La apelación a que la religión pertenece al ámbito privado se ha convertido en un lugar común del discurso público. Sin embargo, pocas veces se precisa qué significa exactamente lo privado y quién establece sus límites. El Estado se define como aconfesional y neutral, pero esa neutralidad no siempre se traduce en equidistancia, sino en una forma concreta de entender lo público donde algunas visiones del mundo encajan mejor que otras. ¿Puede una sociedad plural exigir a una parte de sus ciudadanos que desconecten sus convicciones profundas al cruzar la puerta de lo común? Este debate no va solo de religión, sino de hasta qué punto el espacio público admite la pluralidad real de creencias, valores y tradiciones. Pues ese es el tema que vamos a abordar y, como siempre, lo vamos a hacer en nuestro espacio Diálogo Abierto. Como siempre, para este espacio de diálogo abierto contamos con los que son nuestros colaboradores, pero ya no solo colaboradores, sino evidentemente que me ayudan en la dirección y la producción del programa, con Dani y con Josebi. ¿Qué tal, Dani? Josebi, ¿bien? Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Aquí estamos otra vez. Sí. Otra semana más. Bueno, otra vez ya no, es que vais a estar Que siempre. sí, que sí. No lo pongas por duda. Bueno, como sabéis, siempre tratamos de tener en este espacio abierto una persona o varias personas que puedan ayudarnos en el diálogo sobre el tema que vamos a abordar. ¿Quién nos va a acompañar en este día, Dani? Bueno, hoy está con nosotros Julio Comendador. Bienvenido. Buenas. Julio, bueno, ya le conocemos. Es ingeniero y politólogo de formación y, sobre todo de lo que yo le conocía, con muchísima experiencia pastoral. Yo le recuerdo especialmente en el Sepaju, peregrinaciones, JMJ, etcétera. Y actualmente está participando en ASE, en la Acción Social Empresarial, que tenemos un foro aquí en Toledo, en la parroquia de Santa Teresa. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bien hallado, muchas gracias. Bueno, Julio, un gusto tenerte aquí. Nada, para lo que haga falta, aquí estoy. Sí, sí. Julio, aparte, evidentemente, como decía Dani, nos conocemos de hace muchos años en el Sepaju, antes incluso por afinidad, diríamos, de la localidad, Sí, casi sí. que somos de la misma localidad natal, ¿no? De Corral de Almaguer, y bueno, pues nos conocemos hace muchos años, pero sí es verdad que queríamos tenerte aquí con nosotros, Julio, porque, bueno, estos temas que evidentemente estamos abordando y que hacen referencia un poco a la situación social que vivimos en nuestro país hoy y cómo de alguna manera las personas que tratan de vivir o tratamos de vivir nuestra fe tenemos también un espacio concreto y tú eres un hombre que te has movido en esos ámbitos, primero desde tu vida de fe como joven y después también en tu profesión, a través de tu profesionalidad, diríamos, y tu preparación en el ámbito político, pero también en el ámbito de otros temas y trabajos que has tenido, como ahora en esto último que nos comentaba Dani, que estás participando de una manera activa. Por eso queríamos abordar contigo este tema. Yo sé que a ti además te ha gustado el Sí. espacio de siempre de diálogo, de debate, de siempre, y más estos temas que evidentemente son temas que necesitan, ¿no?, de una reflexión, de un diálogo. Vamos a partir primero de plantear qué entendemos por espacio público, porque hablamos mucho del espacio público, lo escuchamos ahora continuamente en los medios de comunicación en muchas referencias, pero ¿qué entendemos exactamente, Julio, por espacio público? Bueno, hoy tenemos temas duros. Espacio público no deja de ser un territorio, algo tangible, que es verdad que es propiedad del Estado. Hoy hablaremos mucho del Estado, ya te hemos oído en la introducción, el Estado liberal, democrático que nos movemos. Y el Estado es el que, en principio, que es lo que trataremos, es el que tiene que garantizar el uso libre
y gratuito. Eso de público muchas veces suena a que no salga gratis, ¿no? Cuando hablamos de la sanidad y la educación, pues con el espacio pasa igual. El territorio tiene que estar a disposición libre y gratuita para la convivencia humana. Esa es un poco la idea. Eso que parece tan sencillo, luego en la práctica no es tan fácil como hablaremos, ¿no? Pero es solo eso, el garantizar el uso y disfrute de una manera gratuita de la convivencia humana, sí. Entonces estamos hablando de espacios donde todos, aquellos que pertenecemos a una misma sociedad, Eso es. tenemos libertad de compartir y de mostrar pues, nuestras inquietudes con respeto siempre, entiendo. Está claro, sí. Es verdad que luego hace falta poner un poquito de orden, por eso está la ley, las regulaciones, algo muy básico, el aparcar un coche en la calle, ¿no? Que ahora tenemos problemas. La gente, es que tengo derecho a aparcar. Bueno, pues el espacio es finito también en las ciudades, en los pueblos. Entonces, el derecho a manifestarse, etcétera, etcétera, hay ciertos temas que tampoco se puede dejar a libre albedrío, aunque tengamos ese derecho de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco la política, el saber legislar y son los temas tan candentes que Veo a Dani estamos con esa hablando. cara de No, cara curiosa. de aprender, Sí. cara de aprendizaje. Sí, sí, sí. Porque a ti esto de espacio público, ¿qué es lo que Claro, llamaba? yo tenía una respuesta pues mucho menos profunda. Yo estaba pensando, obviamente, a mí también se me ha venido rápidamente Sí. Estado, nación, gobierno y tal, Ujú. pero también se me venía pues, yo qué sé, colegios, la plaza, Justo. el ir a cualquier sitio, está un poco más, cualquier sitio donde va la gente, pues... Una playa, sí, eso efectivamente, es. dentro de, pues eso, mi poca profundidad, yo iba más por ahí. Entonces, claro, yo estaba pensando en mi playa, como dices tú, y así era cara de aprendizaje, cara de aprendizaje. ¿Y Josebi? Yo es que ahí he tirado también por mi rama, por arquitecto. Entonces yo decía, el espacio privado, el público, eso nosotros nos han metido mucha caña a estudiar y a saber diferenciar muy bien. Luego también dentro de una vivienda, el espacio público, luego el más privado. Entonces ahí también yo estaba, como dice Dani, yo estaba aprendiendo, estaba viendo estas palabras sabias. Y entonces Bueno, No, pero tú aprendes y enseñas, tú haces las dos cosas. Ha dado su toquecito de arquitecto. Bueno, pues nos va quedando claro que es lo del espacio público, aquí con distintas visiones, pero evidentemente coincidís todos en lo que de alguna manera define espacio público. Vamos a dar un pequeño paso adelante, conforme a lo que estamos intentando abordar, que es el tema principal. La fe debe quedarse en el ámbito privado, es la pregunta que nos planteamos, pero vamos a dar otro paso hasta llegar antes a eso, ¿no? ¿Quién decide en nuestro ámbito, en nuestra sociedad, donde estamos hoy, lo que es neutral y lo que no es? Julio. no es fácil, sí. Bueno, hay que volver al Estado, sí. Es verdad que la neutralidad, que parece así una cosa como ambigua, no estar ni blanco ni negro, es otro principio. Si nos ponemos un poquito frikis, viene de la guerra de las religiones de Francia. Claro, esto es algo que en España no hemos vivido mucho, pero otros países europeos sí que han tenido varias religiones que incluso estaban equiparadas, como pasaba en Francia en el siglo XVI y XVII, que había protestantes y católicos. Entonces, se veía cómo desde la religión o desde el Estado se intentaba imponer el cómo tenía que vivir uno del otro. Entonces, hubo un grupo de intelectuales que dijo, oye, vamos a definir el principio de neutralidad, que es el de asegurar pues, el espacio, como estamos hablando, el asegurar las ideas, y no deja de ser también un principio de la doctrina social de la Iglesia si hablamos de justicia, ¿no? Que es un poco la idea. Entonces, quien decide la neutralidad es el Estado, si lo planteamos así en el que nos movemos, ¿no? El que tiene que sentar un poco las bases de cómo organizarnos para asegurar un poco la vida de los que piensan de una manera, piensan de otra, profesan de una manera. Por eso era interesante decir que esto viene de la guerra de las religiones, porque es donde vamos a ir aterrizando, sí. Sí, sí, Vamos a avanzar un poquito más. eso es. Yo creo que nos estamos situando, espacio público, quién decide lo que es neutral, no es neutral, para todos. ¿Puede una democracia plural exigir una neutralidad total de los ciudadanos? Cuidado, ¿eh? Es que, claro, son términos así que parece... Pero vamos a intentar definirlo para poder llegar luego a la pregunta que queremos de alguna manera debatir, porque esto luego en nuestros ámbitos y en nuestros grupos y tal sale, no, es que parece que tenemos que vivir la fe en lo privado y tal. Pero vamos a ver, antes de llegar a todo esto, a hablar de todo esto, vamos un poco a definir eso. Julio. Sí. Pues oímos muchas veces que dice el Estado tiene que asegurar la sanidad pública, la educación pública y tal. Pues trasladándolo un poco a lo que hablamos del espacio público, el Estado también tiene que asegurar que cada uno profese, como estamos hablando de religión, estamos hablando de educación, manera de pensar, de moverse, sí.
suena un poco fuerte lo de exigir quizá, pero por lo menos asegurar la neutralidad y que cada uno pueda pensar y expresarse de la manera que mejor le convenga. Si es un Estado liberal, donde, claro, estamos otro tipo de Estados, ya sería. Pero bueno, como estamos hablando de España, que te doy en la introducción, Claro, es lo que tenemos que asegurar, sí. Estamos hablando de nuestro ámbito, nuestro lugar. Eso Es decir, es. por supuesto, lo que queremos en el programa siempre es Eso partir es. de la realidad en la que vivimos, en Eso nuestra es. sociedad concreta, ¿no? Incluso si hemos de concretar alguna vez también en nuestra realidad, en nuestro ámbito más cercano, pero en este caso en nuestro país, ¿no? Eh, Partiendo de todo esto, evidentemente podríamos hablar mucho más, dedicarles mucho tiempo a estas cosas, ¿no? Pero vamos a la pregunta que lanzábamos para el programa de hoy. ¿La fe debe quedarse en lo privado? Antes de que nos conteste Julio, vamos a escuchar a José y a Ahí Dani. el arquitecto, porque José Ahí, lo ha ahí. dicho muy bien. Venga, a Lo enseñar. de puertas para adentro está bien. Sí, Vamos a porque hay ver. un espacio privado también, eso Claro, es. lo digo porque esto está siempre la gente, ¿no? Está Y bien. escuchamos que parece que nos obligan a lo privado ¿Mm? o que nosotros tenemos... Vamos a ver si podemos ayudar desde aquí a Qué buen darle luz a debate. esto. Vale, pero es que ahí puedo ir ahí un poco más, Sí, y porque también en el propio ámbito de la iglesia también existe lo privado de la iglesia y fuera, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio que hay que salir a evangelizar, hay que salir, y la gente se queda dentro de la iglesia, es decir, en lo privado, ¿no? Yo puedo estar en misa tan tranquilo en mi banco sentadito, sin hacer nada, eso también es lo privado. O sea, yo eso también puedo pensar que es lo privado, porque yo no manifiesto de ninguna manera que yo voy a misa o no. Si yo me voy al banco, entro y salgo, no he manifestado mi fe para afuera, ¿no? Entonces eso yo también lo consideraría esa parte privada. Hoy en día, pues es que te puedes encontrar de todo, ¿no? La sociedad que te niega poder hablar de tu fe, que te niega hablar de Cristo, que te niega hablar de todo, solamente por el hecho de que le revuelve mucho internamente, ¿no? Y que pues piensan siempre que los cristianos estamos atados a unas normas, que es que, pues lo de que siempre, ¿no? El bien y el mal, que es que si no eliges el bien. Entonces, claro, hoy en día como se permite todo, menos realmente el bien, pues yo te diría que España tiende o tendía, porque es verdad que con los últimos sucesos que ha pasado, pero tendía a que la fe se fuera quedando más en lo privado, más escondido, más, pues eso, la iglesia, todo cerradito las puertas y ya está. ¿realmente se está dando esa situación, Dani? Yo creo que sí, sobre todo estoy pensando, bueno, habéis hablado como ya claramente de ámbitos, ahora por intentar ir a un tema concreto, creo que ahora mismo a nivel de declaraciones, de posicionamientos políticos, gente, famosos que escuchamos hablar, es mucho más fácil o parece mucho más fácil o más natural, diría la palabra, un posicionamiento cualquiera que no sea un posicionamiento de fe cristiana. Me refiero... no hay ningún problema cuando alguien se posiciona como determinada visión económica, ecologista, feminista, etcétera, pero es verdad que sí que chirría cuando alguien se posiciona públicamente como un cristiano, y lo dice así. Y quiero remarcar un poco lo de la fe cristiana sin querer ser victimista, que pienso que aquí no lo somos, pero también es mucho más natural decir yo soy musulmán o yo soy de otra confesión religiosa que ser cristiano. Entonces, yo creo que sí que se quiere un poco a la fe en el ámbito más privado porque es más cómoda para el Estado, para las personas, para la gente que no está de acuerdo con la fe. Es muy cómodo que la Iglesia se quede en lo privado, aunque nosotros sabemos que como cristianos coherentes no podemos quedarnos en lo privado. Me corregís si me equivoco. Entiendo por lo que nos decías, Josebi, que evidentemente hay que diferenciar en nuestra propia vida de fe esa parte más de ámbito privado que cada uno tiene que tener, su vida de oración o su vida de sacramental o su vida personal, y luego el testimonial, ¿no? Porque también es el poder dar ahí y que se abre, ¿no? a esa tarea de evangelización que todos tenemos, ¿no? Y luego, por lo que le estabas diciendo, Dani, que es verdad o que hay como una situación, diríamos, de cierta... en este mundo, en este momento, en la sociedad en la que vivimos, como que parece que lo religioso, sea lo que sea, tiene que quedarse, sobre todo que hay cristiano, más en el ámbito privado. Que es ¿no? incómodo. Un posicionamiento eso. público es como incómodo, es como Sí, raro. pero bueno, eso a lo largo de la historia de la Iglesia yo creo que siempre ha pasado. Sí, sí. ¿no? Sí. Julio. Sí, joder, qué interesante.
Claro, tú, por ejemplo, Raúl, por volver un pelín a lo del espacio, es que me gusta mucho empezar con lo del espacio cuando veía el planteamiento del programa. Raúl, que has organizado, que has hablado con muchos ayuntamientos y tal, oye, quiero organizar aquí una misa en esta plaza y tal. Claro, te habrás encontrado varias veces que te han cerrado la puerta cuando has dicho eso, es que quiero organizar una misa en esta plaza. Y en cambio, a lo mejor una pachanguita de fútbol o incluso a lo mejor de otra confesión religiosa, que es un matiz que estas cosas hay que plantearlas porque hay que decir cómo estamos, pues no plantean tantas dificultades. Entonces, yo creo que es un hecho que en España estamos viendo esa realidad que el principio de neutralidad, que es un principio prácticamente democrático, he hablado de doctrina social de la Iglesia, pero es un principio democrático porque garantiza no solo libertad religiosa, sino la libertad de conciencia, que es algo mucho más, ¿no? Pues sí, se está fallando, sí. Entonces yo creo que es algo sobre lo que hablar y poner sobre la mesa, sin ser victimistas, pero hay que decir las cosas como son, sí. Como tenemos que estar al día y tenemos que hablar de lo que es el día, em, claro, estamos viendo desde hace unos meses como que se está poniendo un poquito de moda decir, ¿no? Que no da cierto miedo decir soy cristiano. Algunos artistas se han pronunciado, actores, algunas personas de ámbito público, lo cual está bien porque yo recuerdo cuando organizábamos cosas para los jóvenes y buscábamos testimonios de gente, nos costaba una barbaridad. Bueno, y ahora parece que empieza a salir que algún actor, algún artista dice algo de que evidentemente no tiene. Vamos a lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? A consecuencia de la catástrofe que hemos vivido, porque hay que decirlo como tal, con las personas que han fallecido en el tren, con el tema del tren. Bueno, hemos visto ahora con el funeral las situaciones que ha habido, ¿no? Que han creado y que al final, bueno, pues el testimonio de esa persona al final de la misa diciendo y hablando con una normalidad y una neutralidad, diríamos, pero desde la fe, desde su ámbito, lo que vive, y que ha sido de alguna manera acogido por todos los medios de distintos modos y maneras que piensan de una manera muy, muy normal. Todo eso, ¿no cree, Julio? Que es verdad que está esta situación de ese apartar hacia lo privado, pero se está removiendo un poquito la Sí. sociedad de hoy como diciendo, oye, nuestras raíces, lo que hemos vivido, nuestra tradición, a lo mejor es solamente la raíz de la tradición o es también lo Sí, profundo de sí. la vida de fe. Sí, se reivindica. Al final, como nos nace de dentro a lo que tenemos fe, pues hombre, siempre es más fácil cuando ves que lo que muchos de nosotros hemos crecido en nuestra adolescencia en lo privado, ponías la televisión, ponías un cantante de música, todas las letras, nadie sacaba el tema de la fe. Y hombre, cuando empiezas a ver que eso sale en lo público, pues siempre es más fácil y sí se nota, sí, sí. Y estos debates incluso por redes sociales y demás, ahora que la gente como ha perdido ese miedo a expresarse en redes sociales, sí se percibe de manera positiva, ¿verdad? ¿Y cómo lo ves tú desde tu visión, diríamos, desde Sí, esta perspectiva tuya, de tu formación, esta corriente, este cambio? Porque yo creo que es un momento, algunos dicen que es una moda, que es un momento pasajero, que es un momento circunstancial por lo que sea, claro. o verdaderamente es algo que puede crear. ¿Qué opinión te merece? Hombre, desde un punto de vista práctico, los poderes públicos, si lo perciben, que es una cosa obvia, como algo que como se siga dejando de lado y estos que no molesten les puede repercutir negativamente, pues entiendo que irán espabilando como así se va viendo. Yo creo que este concepto de la libertad religiosa que parece que hemos perdido, nos beneficia a todos, a los de unos, a los no creyentes. Claro, pone ejemplo de Francia, que eran dos religiones. Aquí en España es como la batalla entre los no creyentes y los creyentes, ¿no? Y yo creo que crecer en ese clima de neutralidad donde nos respetemos unos a otros es en beneficio de la sociedad, seguro, sí, sí. Y es que, además, en la línea de lo que dices respecto al testimonio de la mujer al final del funeral, Sí. yo creo que se demuestra que realmente es un error querer relegar la fe a un ámbito privado, porque creo que hubiese sido muy difícil que cualquier cargo público, otra persona hubiese dado ese mismo testimonio al final de cualquier tipo de celebración y hubiese sido tan expresivo, pero a la vez tan neutral como lo es esta mujer. Y yo realmente creo, lo hemos dicho otras veces, como que la Iglesia, si en unidad, si realmente hubiese una unidad, tendría como un testimonio muy fuerte que dar a nuestra nación de decir, oye,
que podemos convivir, que puede haber aquí libertad, que podemos expresarnos y que encima se ve como en casos como este. A mí me ha gustado el ejemplo que has puesto porque ahí se ve que el no relegar la fe a un ámbito privado es realmente útil para el Estado. Es bueno para la gente. Estábamos hablando de un funeral de Estado. Claro. Hacía unos meses se había celebrado otro tipo de acto, no sé si se llamó funeral o acto de recuerdo de las víctimas, o que fue en Valencia, totalmente, no sé cuál sería la terminología propia de decirlo, secular, ¿no? Sí. Aquí en este caso fue petición expresa de la mayoría de las víctimas que querían un funeral como tal. Ahí estuvo el jefe del Estado. Pero también en estas semanas estaba escuchando de que no estuvo el presidente del gobierno, no estuvo las personas a lo mejor representativas, porque no suelen ir a actos religiosos. ¿Hasta qué punto veis? Porque claro, es decir, en un estado aconfesional, pero en un estado que se respetan todas las confesiones, en un estado donde la mayoría, o la inmensa mayoría, se entiende, vivimos la confesión cristiana, católica, ¿no? En un hecho, en una situación tan curiosa y tan llamativa y tan grave, ¿hasta qué punto creéis que es en un acto de Estado deben o no deben estar las personas que representan, crean o no crean? No lo sé decir, porque claro, es un debate que está ahí, que la gente pues se enfadará y irá porque no estuvieron, otros dirán tienen sus razones porque son agnósticos y no quieren ir. Pregunto, ¿cuál es vuestra opinión? Sí, nada, pues es un caso ejemplo de que desde las instituciones no se está garantizando esta libertad de conciencia, una cosa muy concreta, igual que se pide a veces garantizar la educación o la sanidad pública, pues aquí no se está garantizando, estás dando la espalda, además a algo tan llamativo que ha revuelto el país durante tantos días, ¿no? Luego las cosas parece que se olvidan, pero en ese justo momento no acompañan a las víctimas con la excusa de ellos que en actos religiosos no me meto, es faltar a la libertad de conciencia, que es un... Que desde aquí no queremos criticar ni buscamos, está simplemente claro. estamos hablando de un tema que Muy viene a razón del objetivos. tema que estamos tratando, ¿no? Sí. Dani, Josebi, ¿queréis Pues que lo comentar veo algo? como un tema, o sea, como muy grueso, en plan, es un funeral de Estado y yo creo que hay otro tipo de formas que fuera de el no ir. Incluso si pensamos en funerales de amigos, familiares, la mayoría de las personas cercanas, aunque no sean religiosas, asisten al funeral por acompañar a la familia y incluso podría haber habido alguna fórmula de hacerse presente, estar con las víctimas y luego, oye, a ti te supone un rechazo muy grande un acto religioso, pues no vayas, pero la no presencia es como muy llamativa. Claro, esto es mi opinión, tampoco quiero meterme yo pero lo que pienso. No queremos meternos en temas porque va a haber en otros momentos que saldrán cuestiones también que se abordarán sobre estas situaciones, pero sí es verdad que muestra que seguimos una sociedad, por desgracia, muy polarizada, y donde todo se lleva a lo máximo, ¿no? Es decir, enseguida cualquier gesto, cualquier situación se engrandece y se le da un valor desde la opinión particular de cada uno, y eso también hay que tener mucho tacto y mucho cuidado, y claro, evidentemente nuestra tarea, o entiendo así, y lo comparto con vosotros también como iglesia, yo creo que es la de siempre buscar los cauces de encuentro, de comunión, desde el respeto, y yo creo que evidentemente ese funeral donde se vivió un encuentro marcado por la tristeza, evidentemente por el dolor, pero era un encuentro de esperanza, un encuentro de decir juntos podemos caminar y podemos abordar esto y más situaciones graves, porque evidentemente lo que nos mueve es el respeto, el cariño, el amor y por supuesto desde la fe nuestro encuentro personal con Jesucristo que da sentido a todo lo que vivimos. Vamos a dejarlo aquí porque, claro, el tiempo se nos va. Ya sabéis que este tiempo es limitado. Claro, sí. El espacio de diálogo abierto es un espacio cada semana cortito, donde hablamos, hemos sacado este tema, lo hemos abordado, lo hemos dejado ahí. Como dicen, lo hemos dejado votando, para que la gente lo pueda seguir tratando en sus reuniones familiares, amigos, en sus grupos de la parroquia, en las comunidades, donde lo puedan tratar, porque es un tema que creemos que es importante que lo llevemos. Y vamos a acercarnos ahora, antes de acabar nuestro programa, a una de nuestras secciones, y creo que una nueva sección, ¿verdad? Así es una nueva sección. Se llama Lecturas que nos leen y nos la presenta Antonio de la editorial del Vives. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sección del programa Apuntando a lo Alto que hemos llamado Lecturas que nos leen. En ella
nos vamos a acercar a libros que puedan servir de acompañamiento de nuestra vivencia de fe, que nos puedan ayudar a dar razones de nuestra esperanza, que nos puedan interpelar, que nos puedan cuestionar sobre cómo vivimos nuestra fe, cómo nos relacionamos con la Iglesia, cómo es nuestra oración. En esta primera ocasión me gustaría recomendar un clásico. Espero que nadie se asuste por esto de clásico, porque el libro que hoy presento es un libro muy asequible, muy asumible y que yo creo que va a ser muy interesante. Es un clásico que, sin embargo, el Papa León XIV destacaba hace unas semanas al escribir el prólogo a la versión italiana como uno de sus libros de cabecera y uno de los libros que ha conformado su forma de entender la oración. Ese libro que hoy os traigo es la obra de Lorenzo de la Resurrección, un carmelita descalzo del Carmelo de París, que escribió una serie de dichos y varias cartas que aparecen recogidas bajo el título La práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana. En castellano tenemos la suerte de disfrutar de una magnífica edición publicada por Ediciones Sígueme, que está traducida por Fernando García Baró de una manera muy ágil y se lee muy bien. Desde aquí queremos agradecer a Ediciones Sígueme el envío de este ejemplar para poder compartirlo con vosotros. En esta obra, Lorenzo de la Resurrección se plantea algo que yo creo que todos nos hemos planteado en alguna ocasión: cómo llevar a Dios a nuestra vida cotidiana, cómo en medio de una mañana de vorágine en el trabajo o en medio de las tareas de casa, de un sitio para otro, de llevar a los niños para arriba y para abajo, cómo tener presente a Dios en medio de toda esa actividad. Pues él va a proponer una forma muy sencilla de oración, que es lo que él llama la práctica de la presencia de Dios, que consiste en establecer conversación con Dios. Él dice de una manera humilde, serena, desde la paz, en la que le presentemos pues lo que estamos viviendo, lo que somos, nuestros deseos. Él dice especialmente en esas situaciones complicadas, pues que establezcamos una conversación como haríamos con un amigo. Se hunde ahí sus raíces en la tradición carmelita, claramente. Esta oración evidentemente nos permite llevar a Dios a lo que hacemos, pero también tomar conciencia de la mirada de Dios. El mirar de Dios es amor, decía Juan de la Cruz. Mediante esa conversación Dios se puede hacer presente en nosotros y nosotros sentirnos vinculados a ese Dios que nos habita. Una mística de la vida cotidiana, han dicho muchos, una mística de las cosas sencillas. Ojalá este libro nos ayude a aprender de oración, nos ayude a recuperar la oración, nos ayude a centrar nuestra atención en Dios y nos ayude a centrar nuestra atención en los demás. Pues muchas gracias, Antonio, por traernos esta nueva sección que nos irá acompañando junto con otras. Tendremos las clásicas que nos han acompañado ya en otras ocasiones y vamos a ir incorporando, como vais a ir viendo en estos programas, alguna que otra sección que siempre cerrará o le daremos esta parte final, diríamos, del programa semanal a una de esas secciones. Pues muchas gracias, Antonio, por traernos esos libros, esos consejos que nos ofreces para la lectura, cada uno particular. Y vamos ahora llegando al final de nuestro programa y como siempre hacemos, me gusta acabar con que partiendo de que nuestro invitado y nuestros colaboradores nos digan una frase que pueda resumir un poco lo que hemos tratado hoy y que pueda ayudarnos a seguir hablando y reflexionando sobre ese tema. Josebi. Pues yo te diría, contestando a la pregunta, que la fe no se queda en lo privado, que no se quede en lo privado. Dani. En la línea, y que eso puede generar todavía más comunión, amistad social, llámalo como quieras, el no relegar la fe a ese ámbito privado. Y nuestro invitado Julio hoy pone ese fin al programa. Bien, pues yo creo que hemos aprendido todos que neutralidad no es no mojarse, que parece que es, sino al revés, es obligar poderes públicos, incluso funcionarios, a que no favorezcamos ni perjudiquemos a nadie por su manera de pensar y, por supuesto, su confesión religiosa. Sí. Pues nada, amigos.
aquí vamos a seguir tratando distintos temas, abordando siempre con gente preparada, profesional, de distintos ámbitos que nos van a acompañar, como ha sido el caso de Julio hoy, con nuestros colaboradores y con el deseo siempre de intentar entre todos poner nuestra vida en camino hacia donde tenemos y estamos llamados, que es ser santos. Eso fue lo que recibimos la llamada desde nuestro bautismo y que aquí lo vamos a hacer cada semana en nuestro programa, Apuntando a lo Alto.